de qué hablar. Gladys en Éxitos. Hola Marta, te saludo. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenos días para ustedes. Todavía sí es tarde, ya es comienzo de la Sí, tarde. Sí, vale. Marta, te agradezco que nos dediques estos minutos, no son muchos, por lo menos unos 5, pero sobre todo para entender hasta qué punto se ha cumplido el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hezbollah, que entiendo más o menos fue en los términos de uno que entre estas partes también se logró en 2006, ¿cierto? Sí, bueno, es un acuerdo de alto el fuego que no significa necesariamente el final de las hostilidades. El acuerdo firmado hace apenas unos días dejaba muy claro que en los próximos 50 días Israel se iba a retirar de las zonas en las que había incursionado en el sur del Líbano para hacer cumplir los dos objetivos prioritarios de su incursión, que eran devolver a las comunidades israelíes al norte, desplazadas del norte, a sus hogares en seguridad, y en segundo lugar mandar a las tropas y a los efectivos de Hezbollah al norte del río Litani en cumplimiento de la resolución 1701 de 2006 que no se cumplían. Y en ese marco, en este acuerdo que parece que se está rompiendo y que no está siendo muy efectivo por parte de Hezbollah, que lo rompió en el primer momento, y Mm. que hoy precisamente ha lanzado el fuego de mortero contra una posición militar en el monte Dov, pero además Israel, por medio de una garantía de seguridad en estos 50 días, tenía una cláusula de seguir desactivando las infraestructuras en el sur del Líbano que considerara que rompían el acuerdo o que iban a ser después del 20 de enero un motivo de distensión Ujú. y de guerra otra vez larvada con Hezbollah después de la llegada al poder de la administración Trump. Y lo que está pasando en estos momentos es una ruptura del alto el fuego por parte de Hezbollah y una forma extrema por parte de Israel de acometer esa cláusula de seguridad previa a la retirada total antes del 20 de enero. Mm. Entiendo, pero además en paralelo está el conflicto de Gaza, ¿no? Sobre el cual se ha pronunciado también la comunidad internacional y con una serie de medidas contra, también no solo con los líderes del grupo terrorista Hamas, sino también el liderazgo del gobierno de Israel. Y me gustaría saber, dentro de la magnitud de ambos conflictos en este momento, eh, cuál representa o es, digamos, el que tiene la mayor intensidad o complejidad, porque también con lo que ha sido las disputas, la guerra en Gaza, sin duda el liderazgo de Hamas se ha debilitado, ¿cierto? Y entiendo que Israel ha avanzado en los propósitos. Desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de la amenaza, es mucho más fuerte la amenaza que viene del norte para Israel, la amenaza de Hezbollah y la amenaza de las milicias proiraníes en Siria y en Irak. En este momento, con la reactivación otra vez de la posible guerra en Siria, que el Ujú. conflicto en Gaza, con toda la particularidad y toda la dinámica y la complejidad que tiene Humanitaria. Gaza. Claro, la cuestión de Gaza es que en ambos lados estamos hablando de un conflicto híbrido y de guerra urbana. Lo que pasa que en Líbano hay un estado más o menos establecido, y en el territorio de Gaza es una organización que funciona como un protoestado, que no está reconocida y que además utiliza a la población civil Ujú. como escudo humano, con el agravante además de que hay rehenes israelíes en poder de la organización terrorista y que necesita negociar con ellos para una solución post-conflicto, que se ve difícil porque desde el punto de vista político y operativo parece que el conflicto en la parte de Gaza está constreñido, parece,
pero que podría derivarse en los próximos años a un conflicto latente y con salida, Claro. veremos, con la participación de la comunidad internacional. Pero dentro de la complejidad, a mí me parece que es mucho más factible llegar a un acuerdo en el marco del conflicto en Gaza con Hamas que en el norte con Hezbollah. Mm, mm. ¿Qué expectativa tiene la población israelí? En este momento tiene dudas, serias dudas, porque además es una sociedad que es muy resiliente desde el punto de vista psicológico, pero está cansada de una situación de guerra intermitente que parece que no tiene visos de solucionarse. Es Ujú, una sociedad que vive todos los días y a diario escondida prácticamente en sus búnkeres, en sus casas, y por lo ujú. tanto tiene ganas ya de volver La a la normalidad. normalidad. Claro. Sí, una normalidad. Por eso decía al inicio, ¿no? Hasta qué punto se puede tener fe en esta complejidad que tiene, bueno, imagínate, décadas. Se podría hablar de desde la existencia humana, bueno, ha habido conflictos, ¿no? En algún momento no, pero bueno, después ya derivó en lo que hoy tenemos, con sus matices. Efectivamente, es una guerra de muchos matices, es una guerra en la que la, todo Oriente es muy complejo y el problema yo creo que en Israel y en Occidente en general no se entiende que en Oriente Medio se libran dos guerras en paralelo. Por un lado, la guerra del islamismo radical y la forma de entender los diversos islamismos que hay dentro de Oriente Medio. Podríamos hablar de la versión de los hermanos musulmanes que Mm, está de alguna manera focalizada en lo que en Qatar y en Turquía y el modelo de Estado que proponen ellos dos. Luego están las organizaciones yihadistas, salafistas, que proponen un califato, da igual el nombre que le pongamos, y en el fondo lo que subyace es la incapacidad del Islam radical en su conjunto de acercarse a la modernidad, de aceptar la modernidad, de llegar a un entendimiento con unas formas de vida ujú. compatibles con lo que nosotros, con el resto del mundo, con sus matices también entendemos que son estados nacionales. Y luego, por otro lado, está la incapacidad también dentro de los modelos nacionales, pero también de los modelos islamistas, de reconocer la existencia del Estado de Israel, con todos los matices y con todas las diversidades que han originado los Oriente Medio y todos los conflictos. Israel es un Estado nacional, un Estado legítimo, y esa incapacidad es lo que de alguna manera evita o, o- o tiene la barrera de impedir la normalización de las sociedades, de todas las sociedades de Porque Oriente Medio. incluiría también el crear finalmente un Estado para Palestina y que implique desarrollo, ¿no? Claro, efectivamente, pero el problema es que hay una concepción dentro del islamismo más radical, pero Ujú. también del fundamentalismo nacionalista. Podríamos hablar de laicismo, pero en el mundo islámico no existe esa palabra, de que el conflicto podría ser territorial, y de aquí pues todas las propuestas que se han hecho a partir de los acuerdos de Oslo de crear dos estados. El 7 de octubre yo creo que rompe ya definitivamente esa dinámica, por lo menos en la sociedad israelí. Hay una clara tendencia en la sociedad israelí de querer separarse ya definitivamente de las dos sociedades, y yo creo que va a ser muy complicado Ujú. crear un Estado palestino en unas fronteras que no están reconocidas y que hoy por hoy, después del 7 de octubre, va a ser tremendamente complicado negociarlas, cuando no ha sido posible negociarlas en el marco de los acuerdos de Oslo, y cuando además tampoco hay una voluntad política por ninguna de las partes de querer asumir el reconocimiento del otro Sí, la aceptación. en unas condiciones para poder Sí. vivir en paz y en seguridad. Sí, gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido la información que manejas y también tu punto de vista como analista político, periodista especializada en Israel y Oriente Medio, Marta González Isidoro, hablando del acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hezbollah y bueno, que tanto se ha incumplido, ya pues sobre eso habló y en efecto así también lo confirman las muchas imágenes e información que nos llega, ¿no?
a pesar de la distancia, gracias a la globalización. Me toca cerrar esta primera hora de Gladys en Éxitos Nacional. En unos minutos regresaremos con la segunda. Recuerden que, aunque es para Caracas, igual la pueden escuchar aquellos que se desconectan en este momento por ventanas digitales como Mundo UR por YouTube o descargando la app Mundo UR. En breve volveremos. A continuación, empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.